Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en el webinar Cerebro y aislamiento, estrategias cognitivas y su efecto en la productividad. El panelista de hoy es el doctor Gabriel Rodríguez, quien tiene un doctorado en neurocirugía clínica de la Universidad de Salamanca y una especialización en Health Informatics de Johns Hopkins University Hospital. Desde hace 10 años se dedica a trabajar en las cirugías de tumor cerebral con el paciente despierto, como encargado de preservar las áreas específicas del lenguaje por medio de test cognitivos intraoperatorios. Paralelamente, es consultor de neurociencias para el Banco Mundial y para la Organización Panamericana de la Salud. Es profesor universitario en el área de Decision Making, Psychology y Neuroeconomics e investigador consultor para el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE Business School. Doctor Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene usted el micrófono. Gracias, Diana. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Espero que estén ustedes y sus familias seguras y bien. Vamos a comenzar con el tema que ya Diana adelantó. Se llama Cerebro y aislamiento, estrategias cognitivas y su efecto en la productividad. Me parece pertinente primero presentarme. Mi nombre es Gabriel Rodríguez. Yo, como dijo Diana, tengo un doctorado en neuropsicología clínica de la Universidad de Salamanca y una especialización en Health Informatics de Johns Hopkins University Hospital. Y lo que hago actualmente, mi campo de acción es en las cirugías con paciente despierto que se hacen para preservar la zona del lenguaje cuando hay un tumor invadiendo esa zona o esa función elocuente, como lo pueden ver ahí en la fotografía. También hago consultorías para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en neurociencias. Y soy investigador en el INCAE hace ya casi 9 meses que estoy por ahí, sobre todo en la línea de emprendimiento. Bueno, el contenido que voy a abordar en este webinar, aquí lo tienen. En primer lugar, voy a hablar sobre el cerebro. Me parece imprescindible que antes de darles estrategias cognitivas puedan ustedes entender de lo general a lo específico. Vamos a hablar sobre el cerebro, cómo funciona, por qué hay que entenderlo y qué implica el hecho de entenderlo, qué implica en los negocios. Vamos a hablar de self-management, vamos a hablar de estrategias cognitivas en ambientes de aislamiento o distanciamiento social, como estamos en este momento. Vamos a hablar de time management, el manejo del tiempo, y por supuesto de dos habilidades o funciones ejecutivas imprescindibles ahora, que son flexibilidad cognitiva y atención sostenida. Y pongo ese signo de pregunta ahí porque yo quisiera que al final de este webinar ustedes puedan desmitificar este enfoque que por años estuvo y perduró mucho tiempo entre nosotros, entre la comunidad científica, y trataba sobre ver el cerebro como la mitad o un hemisferio dedicado solo al razonamiento lógico matemático y la otra mitad o el hemisferio derecho dedicado a todo lo que era artes y abstracción. Entonces vamos a ir desmitificando ese enfoque y les voy a enseñar cómo con el surgimiento de técnicas neurofuncionales ya podemos decir que eso es una visión un poco obsoleta de la neurociencia y sobre todo del cerebro. Ok, un par de mensajes claves antes de iniciar ya de lleno este webinar, y es que en estos tiempos en los que vivimos actualmente quiero mandarles dos señales o dos mensajes. En primer lugar, mantenga la calma. Distinga entre informarse y alarmarse. Está muy bien informarse y eso convoca un sentimiento de responsabilidad que todos tenemos que tener en estos momentos. Pero identifique si usted se está informando más de la cuenta y ya vive en un estado de alarma. Y con alarma quiero decir de estrés, y con estrés ya comienzan a haber otro tipo de consecuencias. Entonces, tenga clara la línea, que es muy delgada, por cierto, entre informarse y alarmarse. Y en segundo lugar, ordénese y acepte las cosas. Le va a traer mucha paz mental. Conforme usted ya vaya adaptándose y aceptando e interiorizando que ya ahora tiene un nuevo ambiente tal vez de trabajo, ya no está en su trabajo usual, sino ahora está en su casa tratando de buscar un lugar donde ser productivo en medio de lo que está pasando, trate de aceptar las cosas. Conforme usted luche
por querer estar en su lugar de trabajo habitual, porque ya usted tenía una costumbre, porque la pasaba muy bien con sus compañeros de trabajo, etcétera. Conforme usted siga luchando con eso mentalmente, le está restando energía a su cerebro que podría estar aplicando en producir cosas, ya sea para su trabajo o para un futuro emprendimiento que usted decida tener en estos tiempos. Bueno, ¿cómo funciona el cerebro y por qué es importante entenderlo? En la imagen de la izquierda tienen una visión lateral del cerebro, una visión del hemisferio izquierdo, y entonces en la posición que yo les decía, que era una visión muy localizacionista del cerebro, lo voy a señalar con una flechita, esa visión localizacionista decía que, por ejemplo, hay un lóbulo que se llama el lóbulo frontal, un lóbulo que se llama el lóbulo parietal, un lóbulo que se llama el lóbulo occipital, un lóbulo que se llama el temporal, y por aquí adentro, escondido, que se llama la ínsula. Y clásicamente se conocía que las funciones ejecutivas, bueno, estaban en esta zona de aquí al frente. ¿Qué son funciones ejecutivas? Lo que nos diferencian de los animales. El pensamiento crítico, medir las consecuencias de nuestras acciones, ser autorregulados, la personalidad, entre comillas, clásicamente se sostenía o se enfocaba en ese lóbulo frontal. Memoria de trabajo incluso la asignaban ahí, la encasillaban en ese lóbulo frontal. Bueno, en este lóbulo parietal que les señalo aquí, decían que estaba todo lo artístico, todo lo abstracto, la melodía y la prosodia a la hora de hablar. Este lóbulo occipital, bajo esa visión, se decía que el lóbulo occipital estaba exclusivamente relacionado con la visión. El lóbulo temporal responsable de escritura y de cálculo matemático, más allá de eso no. Y la ínsula que les señalé que estaba aquí metido, tenían que ver con las emociones. Bueno, hoy sabemos, gracias a una visión funcional, producto de técnicas neurofuncionales, que es la imagen de la derecha, hoy gracias a Dios sabemos que hay cientos, si no miles de conexiones entre los lóbulos y entre los hemisferios, entre el hemisferio derecho y entre el hemisferio izquierdo, pero aún así en el hemisferio hay cientos de conexiones, entonces ya no podemos decir, aquí en la imagen de la derecha se los detalles, ya no podemos decir que las funciones ejecutivas están aquí. ¿Por qué? Porque hemos visto en vivo que cuando ponemos a un individuo a ejecutar una tarea cognitiva o una función ejecutiva específica, ya podemos ver que hay activaciones en otras zonas. Y que cuando ponemos a hacer a un individuo cálculo, y si hubiéramos tenido una visión localizacionista, hubiéramos estado solo centrados en esta zona de aquí. Pero cuando ponemos a hacer al individuo cálculo, vemos que hay muchas más zonas que están activadas, no solo la zona clásica que es temporal. Entonces me interesa mucho que tengan eso claro y ahora al final van a entender la diferencia y sobre todo la importancia. Esta es una visión localizacionista y esta es una visión funcional del cerebro. Perfecto. El tema de Connectomics es lo que les estaba diciendo, es el auge o el surgimiento de estas técnicas neurofuncionales como las que aquí les señalo abajo, como la resonancia magnética funcional, la técnica del PET scan, el DTI y los estimuladores, que es lo que usamos nosotros en las cirugías despiertas y corresponde a esta imagen de la derecha. Tengo propiedad para decir que el lenguaje ya no está a donde clásicamente se enfocaba a decir que estaba, porque nosotros en vivo hemos visto en cirugía que estimulamos el área donde en los libros decía que estaba el área del lenguaje y que era inamovible, y resulta que no estaba ahí, que estaba regada por otros lados, que aquí se representan con etiquetas estériles que se ponen en el cerebro. Entonces, esta técnica de estimular la corteza o de la cirugía despierta, más esta otra de la izquierda como una resonancia magnética funcional, se pueden ver excitaciones neuronales en otras áreas que no eran clásicamente conocidas que tuvieran esa función. Y me gusta reiterarlo mucho porque hay mucha pseudociencia, mucha bulla al respecto, y a veces neurociencia pura o neurociencia cognitiva cuesta reconocerla, pero si ustedes van a la literatura y si están constantemente leyendo, no les va a costar diferenciar pseudociencia de neurociencia cognitiva.
Ok, ¿y para qué es importante conocer el cerebro? ¿Cómo lo aplico en los negocios? Bueno, si usted es manager de una empresa, estoy seguro que a usted le va a gustar entender mejor a su personal. Y estoy seguro que en algún punto ha tenido la pregunta, ¿está el colaborador en el puesto en el que mejor desarrolla todo su potencial? ¿O está en un puesto para llenar una vacante, pero es brillante y resulta que no está desarrollando todo su potencial? También le puede ayudar para crear perfiles cognitivos de su personal. Ahora las unidades de recursos humanos o de talento humano tienen que ser más robustas en su proceso de selección. Y lo pongo ahí, estamos en el siglo XXI como para que todavía se estén pasando test de personalidad y una entrevista y eso es todo. Cuando ahora debiera ser algo mucho más robusto, pasar pruebas neuropsicológicas y crear tal vez todo un perfil cognitivo de todos los colaboradores o por lo menos de los que van entrando para ir teniendo entonces recursos o expedientes. En tercer lugar, a usted tal vez le interesa entender cómo los patrones de pensamiento afectan las decisiones que se tomen. ¿A quién no le interesa saber en estos momentos con lo que estamos viviendo cómo afecta eso? Si yo soy manager de una empresa y tengo un patrón de pensamiento muy rígido, pero ahora la situación convoca a que mi empresa sea flexible, ¿cómo va a chocar el hecho de que la flexibilidad que se necesita con la rigidez de mi pensamiento, cómo se resuelve eso? Eso le va a interesar entender en este webinar. Y por último, si usted quiere hacer un marketing más profundo con su empresa, le va a ayudar, porque si usted entiende mejor el cerebro, va a entender mejor cómo piensa su cliente y entonces va a dejar de desperdiciar recursos, tal vez en un segmento de mercado o en una estrategia tal vez de mercadeo que resulta que no era la más adecuada. Bueno, vayamos a lo que vinimos, que son las estrategias cognitivas durante el aislamiento. Y pongo el astronauta porque tenemos mucho que aprender en temas de aislamiento de ellos, de los astronautas. Hay muchos que han vivido casi ya un año. Me parece que es una mujer la que tiene el récord de estar más en la Estación eh, Espacial Internacional. En primer lugar, el cerebro necesita saber lo que está pasando y una duración aproximada. Dele un dato, una justificación. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted no le explica a su cerebro lo que sucede, él tarde o temprano va a sabotearlo. ¿Qué quiere decir con sabotearlo? Que el cerebro se va a poner en el modo más primitivo y más económico posible. Va a buscar el placer. ¿Y qué significa buscar el placer si yo estoy en teletrabajo en mi casa? Bueno, en primer lugar, procrastinar. Va a patear la bola para adelante, como decimos. Va a aplazar reuniones, va a pasar de hacer un super multitasker en el trabajo a solo hacer una actividad en casa. Va a loguearse a su trabajo cada vez más tarde en la computadora. Ya cuando se da cuenta no está haciendo ejercicio. Y número dos, y muy importante, el cerebro va a empezar a tener cravings y va a empezar a buscar alimentación usualmente no saludable y frecuentemente son altos en carbohidratos y en glucosa y en azúcar. El cerebro entra en un estado donde ni para atrás ni para adelante. Pero ¿a qué voy con explicarle al cerebro? A asumir y a interiorizar y sobre todo a aceptar las nuevas condiciones en las que usted está trabajando en este momento. Y no quiero decirle que le diga a su cerebro o que usted se diga una duración exacta, porque nadie la tiene. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sabemos. Pero por lo menos si usted asume e interioriza y usted se dice, ok, por los próximos tal vez 6 meses, probablemente este va a ser mi lugar de trabajo y mi contacto con mis amistades de trabajo, compañeros, va a ser muy limitado. Lo acepto y para adelante. Pero si usted está luchando, y es lo que vimos al inicio, si usted está luchando con eso, va a tener otras secuelas. Y que no le pase lo que está en esta fotografía, que el cerebro domina a la persona, sino que sea al revés. En segundo lugar, organícese. Su cerebro necesita una estructura, necesita orden, y más ahora que hay un nuevo orden. Es diferente estructura a rutina. La estructura es todo esto que les señalo. Es un horario, es tener un set de actividades divididas por un receso, y ahora vemos lo importante de un receso o hasta dos, pero es donde tiene esquematizada todas las actividades que van a hacer, incluso una hasta el sábado, todo lo que sea de trabajo que tengan que hacer, esa es su estructura. Y la rutina es el loop
o el ciclo en el que ustedes le van a dar continuidad a esa estructura. Hay personas que son brillantes en estructura en una semana, pero el domingo pierden noción o no hacen el ejercicio cognitivo de por lo menos visualizar, ok, cómo se ve la semana que sigue, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo más importante, qué es urgente y qué es importante, y qué actividades tal vez son más difíciles de las que tenga que hacer para ponerlas de primero, el lunes, fresco, y no hacen ese ejercicio. Entonces, son muy bien estructurados durante la semana. El sábado ya hay un declive normal, porque se está con la familia, amistades, etcétera, y ya el domingo entonces le va a costar, o el lunes le va a costar hacer ese repunte otra vez para lograr la estructura. Entonces, trate de no perder la estructura. Los fines de semana, por lo menos el domingo, al final del día, trate de hacer un ejercicio, unos minutos de por lo menos visualizar cómo se ve la semana que viene. En tercer lugar, recompense a su cerebro. El cerebro necesita entender que hay un premio si se ajusta a esa nueva rutina o a esa nueva estructura. Ojo que un café o un recreo de las labores no se entiende como una recompensa porque es un default, porque normalmente es una conducta automática y el cerebro no la interpreta como placentera, simplemente hay que darse un recreo o hay que hacer una pausa. Hay gente que no, ok, pero la mayoría tiene un break o un recreo a la mitad de la tarde o a la mitad de la mañana, un momentito, unos minutos, para poder resetearse, pero resulta que el cerebro eso no es placentero y hay estudios que dicen que eso no es placentero. Tienen que buscar ustedes qué de verdad es placentero para poder darle ese confite de placer al cerebro al final de que haya tenido estructura. A esto voy con si es placentero para usted terminar la serie de Netflix que usted está viendo, por ejemplo, deje de luchar con eso y asígnele un día y una hora específica para ver la serie o para ver un episodio al final del día, a las 6 de la tarde o al final del fin de semana, pero asígnele un tiempo en lugar de estar luchando todos los días en ver un pedacito de la serie y con el otro ojo trabajando en la computadora y adelanto otro poquito en la serie en el almuerzo y continúo trabajando porque no hace ni una ni otra. Y somos así, tenemos la tendencia a ser así. Así que mejor asígnele tiempo a algo placentero, pero asegúrese que sea placentero, que sea algo que le guste. Si aún podemos correr, caminar o hacer ejercicio, que entiendo que sí, por la situación en la que vivimos, en un ambiente tal vez controlado o en sus barrios, en sus casas, lo que sea, si pueden hacer ejercicio y eso es placentero, adelante, pero asegúrense de darse un premio. ¿Qué pasa si no se van un premio? Igual los va a sabotear el cerebro y al fin de semana no se extrañen si tienen un craving o un antojo o por carbohidratos o por glucosa. ¿Y por qué sucede? Porque el cerebro estuvo toda la semana dele y dele trabajando una nueva estructura, una nueva rutina que apenas entiende porque no sabe muy bien lo que está sucediendo y el fin de semana se pone con el switch apagado y se pone en modo automático y el cerebro lo secuestró, como decimos. Entonces tengan mucho cuidado. En cuarto lugar, esté conectado, ríase, cante si puede, pásela bien, socialice. Hay efectos cerebrales muy poderosos y muy positivos, tan positivos como hacer ejercicio en su cerebro, y ahí se les pongo eh, algunas imágenes de una resonancia magnética funcional cuando hay risa, cuando hay humor. Eso sí, también conozca el límite entre estar socializando y ya estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Sé que ahora las herramientas de teletrabajo involucra chatear con sus compañeros de trabajo, pero si a eso le sumamos estar chateando con el celular, o estar en otro chat en la computadora o lo que sea, rastree su tiempo, es lo que vamos a hablar a continuación. Le va a sorprender a usted cuánto tiempo pierde de verdad socializando. Es importante socializar, pero todo con medida. Esté conectado, el cerebro necesita saber que hay gente que está igual que uno en teletrabajo, que la está pasando difícil, complicado, en un ambiente cerrado o aislado. Es muy beneficioso hablar con alguien más, pero sí póngale un límite y diga, ok, ya estuvo bueno, voy a continuar con mi trabajo y listo. Y si puede cantar, si puede poner música, fenomenal. Tiene efectos poderosos sobre el cerebro y está correlacionado con productividad, con incremento en la productividad. 5, aprenda algo.
y ojalá lo que aprenda sea algo desafiante. El cerebro, entre más demandante le sea una tarea que está aprendiendo, mayores efectos poderosos o positivos va a tener. Sobre todo si lo que aprenden es un nuevo idioma, por ejemplo, o retoman un idioma en línea, por las noches, cuando ustedes se acomoden, tiene efectos muy poderosos. Ahí ven ustedes el cerebro un poco más excitado en la parte de arriba, algunas zonas, cuando está haciendo tareas o cuando hay estímulos de aprender un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, versus estar en modo casi que automático. Entonces, traten de aprender un nuevo idioma, o si ustedes dicen, no, yo soy más como de rompecabezas y soy más como de pintar, bueno, lo que sea, pero que los ponga, el arte aquí es la distracción, ese es el truco. Entonces estamos distrayendo por medio del aprendizaje al cerebro. Como aquí, si ustedes lo notan, es como si el cerebro fuera un niño. Hay que darle un premio si hace bien las cosas y hay que ponerle límites, hay que explicarle y hay que distraerlo. Es igual como si fuera un niño. Entonces, bajo esta línea de distraerlo aprendiendo algo, ojalá sea un idioma porque ahí sí va a estar el cerebro definitivamente con algo desafiante o challenging frente a él. Entonces va a ser muy, muy interesante. Número 6. Identifique sus aliados y distractores de su productividad. Resulta ser que mientras usted está trabajando, su cerebro está ocupado, obviamente, en lo que usted está haciendo, pero también su cerebro está como un tenista, repeliendo todos los otros distractores para que no le vengan a usted a distraer, valga la redundancia, y para que usted pueda seguir trabajando tranquilo, tranquila. Entonces, entre menos distractores usted tenga, menos bolas de tenis va a tener que repeler el cerebro que es su tenista. Entonces, entre menos bolas tenga que retener, va a tener las dos manos para ayudarle a usted con su tarea. Y eso es así, no es lo mismo trabajar en un ambiente tranquilo, controlado, ventilado, ojalá con iluminación, no es lo mismo, lógicamente, a estar trabajando con el tele prendido, con mucha bulla, a una hora en la que usted ya sabe que tal vez no es del todo productivo porque ya es muy, muy tarde, etcétera, etcétera. Entonces, trate de identificar sus aliados y sus distractores. Y ahora en la otra diapositiva van a ver qué montón de distractores hay. Aquí también entra un concepto, dos conceptos, uno de funciones ejecutivas, que es atención sostenida y atención selectiva. Atención sostenida es cuánto tiempo usted le puede poner atención a un estímulo específico. Hay gente que le puede poner 2 horas atención a una misma cosa, a una misma tarea. Hay gente que dice, no, yo después de media hora sueño despierto, me voy para los laureles, me distraigo, me disperso. Ok, pero por lo menos conózcase o mídase y trate de identificar cuánto tiempo le está asignando usted a una tarea y si cada vez va aumentando, sería buenísimo. Si no, por lo menos mantenga el tiempo de atención que usted le enfoca o le asigna a una tarea. Y atención selectiva es como entre dos estímulos que llegan a usted, cómo usted escoge a cuál ponerle atención y cuál bloquear por el momento. Y ya esto es tema o harina de otro costal y lo podemos ver en otro curso, en otro webinar. Pero tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia a ponerle más atención a los estímulos que tengan el componente risky o riesgoso. Y ya eso es totalmente, como les digo, otro tema. Pero es muy interesante, por ejemplo, cuando usted se pone a estudiar la relación que hay entre managers con déficit atencional, con un diagnóstico de déficit atencional y conductas financieras riesgosas en la empresa. Y entonces hay correlaciones entre déficit atencional y el hecho de incurrir en conductas riesgosas financieras como deuda en la empresa. Ya eso es tema para otro webinar. Me escriben si quieren saber algo más al respecto. Yo les puse aquí unos criterios de déficit atencional como para que ustedes igual hagan el ejercicio de conocerse, de saber si necesitan mejorar en algún aspecto o reforzar en algún otro, si ven que no están planificando muy bien, si ven que tienen poca tolerancia a la frustración, que es clave en estos momentos, aceptar las cosas, si ven que son más impulsivos que de la cuenta,
si ve que son un poco desorganizados o tienen problemas para priorizar o para enfocarse en lo que se están, en lo que están realizando. Vean sus posibles distractores, o nuestros posibles distractores, son un montón. Pero el cerebro aquí lo que ve, y se lo señalo, el cerebro lo que aquí ve no es el cuadrado, ni el nombre de la aplicación, ni nada. El trigger o el disparador para que su cerebro le dé clic a esa aplicación es la cantidad de notificaciones. No es lo mismo que aquí hubiera un 1 nada más, o ni siquiera que tuviera nada, pero ya tener 75 va a ser demasiado furioso y va a ser muy disparador de revisarlo. Más aquí, 102 notificaciones. Aquí uno acostumbraría a pensar, algo pasó, 102 mensajes, o si está usted en muchos grupos sociales, puede ser un día normal suyo, no lo sé, pero 102 a cualquiera le llamaría la atención. O un número 4 que usted dice, bueno, tengo 4 mensajes privados en el Facebook, y etcétera, etcétera. O bien una aplicación que es sumamente distractora y que no tiene notificaciones, pero las notificaciones le llegan a usted al correo y le llegan hiper personalizadas, porque hay inteligencia artificial de por medio, entonces le llegan series en base a lo que usted ha visto el último mes o los últimos 2 meses, y le llegan por correo una recomendación casi que customizada para que usted se distraiga por la noche, que está bien por la noche, pero lo que digo es, identifíquelos y vea a ver si le sirve o no para lo que usted está haciendo, y si no, entonces asigne algún tiempo para eso. Sus aliados, hay varios, hay aplicaciones para que usted pueda medir su tiempo, como ClickTime, pero hay muchas aplicaciones donde le puede decir el tiempo efectivo que usted trabajó, y sobre todo, y el más importante, los recesos o los recreos tienen un efecto muy poderoso, los recesos, los recreos. Ojalá los recreos que usted se dé en su día laboral de teletrabajo, ahora que estamos en esta circunstancia, la mayoría de nosotros, ojalá que esos recreos usted simplemente no haga nada. Y usted me dirá, es imposible no hacer nada. Sí, es correcto, no se puede hacer, es imposible no hacer nada, porque el cerebro siempre está haciendo algo, siempre está procesando algo, o está mandando un recuerdo de corto plazo para largo plazo. Es como una computadora. Pero entonces traten de que los recreos simplemente usted pueda salir a la ventana, abrir la puerta un poco, hacer unas inhalaciones, unas exhalaciones, distraerse, ojalá tenga un patio, usted puede irse un momentito al patio, se toma un vaso de agua, ojalá su recreo no involucre nada tecnológico. Yo sé que cuesta mucho y que es muy difícil no agarrar el celular en el tiempo de receso o de break, ahora que estamos en teletrabajo, pero traten de hacerlo, porque si no viene lo que llamamos como estoy abrumado, o me siento como fatigado, sí, abrumado, y es que el sistema nuestro atencional se cansa. Cuando ya son demasiados estímulos o demasiado el tiempo que se le ha asignado a una tarea, el sistema atencional se desborda y ya el cerebro, volvemos a lo mismo, se pone en modo automático y ni para atrás ni para adelante. Entonces mejor regule, dosifique, y acuérdese que científicamente está comprobado que los recesos tienen que ver en mucho con la productividad en la empresa, pero también con beneficios cerebrales suyos propios, más conexiones o más ejercicio mental, más beneficio también los recesos. La número 7. Sígale la pista a su tiempo efectivo, le sorprenderá cuánto tiempo pierde. Y es cierto, trate de tener, probablemente usted lo tenga en modo aplicación o tal vez en papel y lápiz, una lista de checklists o de to-dos diarios o incluso semanales o quincenales. Yo recomiendo que sean no solo quincenales, no solo semanales, pero también uno diario, para que usted mismo vaya viendo cómo usted mismo tacha la tarea que ya hizo. Tiene que haber confirmación visual para su cerebro de que la tarea se realizó. Es muy importante de que el cerebro vea el inicio y que vea el fin de algo, porque si no, se desubica. Entonces, tiene que haber un inicio y un fin, y ojalá tache la tarea. Si tiene una tarea que es muy larga, una asignación que es muy larga, ojalá usted tenga el chance de partirla, de fragmentar esa tarea en 3 o en 2, los que pueden, ¿verdad? Hay
Hay gente que por la naturaleza de trabajo no se puede fragmentar. Pero si ustedes pueden dividir una tarea que es para final de semana y hoy es lunes, vaya, se la pueden ir comiendo por fragmentos. Entonces el lunes hacen un poquito de esa tarea grande y continúan su día laboral con las otras tareas. El martes otro tiempo para esa tarea grande y otro, y sigue trabajando en el día normal. El miércoles lo mismo, o la estrategia que ustedes quieran, pero divídanlo en partes. Y tal vez ustedes me digan, pero yo era súper productivo en el trabajo físico cuando podíamos ir, cuando no estaba esta emergencia. Yo podía meterme en una tarea larga de toda la mañana y ahora me cuesta. Y es normal que nos cueste, y es usual y es esperable. Estamos en un contexto nuevo, hay estrés implícito con lo que está pasando, hay muchas otras variables y hay un contexto que es nuevo para trabajar o que no es frecuente. Tal vez no es nuevo porque usted alguna vez ha trabajado desde su casa, pero no es frecuente o no era frecuente trabajar desde su casa. Entonces, de ese tiempo, pero sí, ojalá y pueda darse cuenta que tarea grande que no está pudiendo completar, pártala. Y si usted está perdiendo tiempo aquí, si usted está perdiendo mucho tiempo antes de iniciar a trabajar, probablemente su cerebro no está enganchado con la situación. Ya le explicó, por eso le pregunto. Es decir, si usted ve que está como wandering o como divagando por la casa, ya está todo, ya compartió tareas con su cónyuge, sus hijos que también están haciendo sus asignaciones, usted ya está listo o lista para empezar a trabajar, pero de repente usted ya está notando que cada vez comienza a trabajar 20 minutos más tarde. Se loguea en la computadora y se pone online, pero usted realmente sabe en su interior que su cabeza está en otra cosa, que está por... Solo si tiene una notificación o una campanita de que alguien en el chat le puso algo, ya ahí sí reacciona. No esperemos a que el riesgo de verse confrontado, por ejemplo, por su jefatura o el riesgo de saber que hay un deadline y que ya está justo en el límite, no esperemos a ese riesgo para reaccionar. Ya les dije, estamos seteados o configurados para que nos llame más la atención el riesgo. Perdón. Entonces, si ya sabemos eso, y si no lo sabía, si ya lo está conociendo, que estamos casi que configurados para que nos guste lo riesgoso, no lo haga, no se la juegue, no espere a que le llamen la atención o no espere a entregar una asignación de su trabajo justo una hora antes o media hora antes de que suceda para ponerse a trabajar, sino mida su tiempo y sobre todo lo que dice abajo, administrelo bien y sobre todo, como le dije en el consejo 1, explíquele a su cerebro, explíquese a usted mismo también lo que está sucediendo y las nuevas normas que van a regir y los nuevos límites que van a regir. Con esto no quiere decir que, por supuesto, que no haya ocio, sino vean esta aplicación que está aquí a la derecha, cómo se le asigna tiempo a las diferentes cosas. Ahí usted tendrá los gráficos que tendrá si usted usa la aplicación. Bueno, que cuánto duerme, que cuánto se le asigna a trabajar, que cuánto tiempo usa en ver películas, en trabajar en su emprendimiento, cuánto tiempo le asignó, y en otras, ahí también está tipificado. Entonces, de repente una herramienta así, en tiempos como los que estamos, puede ser un aliado suyo. Si usted dice, no, yo ya me la juego, tengo todo el esquema mental y yo sé cuánto tiempo le asigno a todo, fenomenal. Eso es una humilde sugerencia en tiempos que no tenía un bagaje o un background como este. Ok, la número 8. Aproveche la oportunidad de teletrabajo y demuestre. Si usted es de las personas que normalmente duraba una hora y media en llegar a su trabajo y una hora y media en regresar a su casa, y por meses o por años instó a sus managers o a sus directores o presidentes sobre la posibilidad de teletrabajar, ahora es el momento. Ahora casi que las empresas tuvieron que instalar, perdón, el teletrabajo. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, accountability y esa sensación de autorresponsabilidad que se me asigna para teletrabajar y sobre todo para entregar. Aquí muy importante, y aquí está la confianza, lo anoto ahí, es muy importante que usted demuestre que usted no solo entrega lo que se le pide, lo que se le asigna, sino que ojalá usted sea proactivo y ojalá usted proponga
cosas o proponga qué hacer o le proponga una solución al problema que están desarrollando y que no solo se conforme con cumplir con lo que se le asigne, sino ir más allá. Y eso son habilidades blandas y eso es también harina de alto costal que podemos tener otro webinar al respecto. Pero si se le depositó a usted confianza para trabajar desde su casa, entonces asegúrese de sacarle el máximo provecho, y la literatura científica lo dice, hay beneficios de teletrabajar, entonces ¿por qué usted no va a ser la persona más productiva posible si le están dando la oportunidad de trabajar desde la casa? Y aquí es donde viene lo que ya dijimos, el orden. Si hay orden, si hay estructura, si hay rutina, entonces usted va a hacer y va a sacarle la mayor cantidad de provecho a esa oportunidad de estar teletrabajando, que por meses nunca se la dieron, no estaba el marco legal, no estaban las bases, no estaban los términos y referencias del teletrabajo, usted llámele como quiera, no estaba, no había. Esto fue casi que impuesto por el COVID-19, entonces asegúrese de sacarle el máximo provecho. Quiero hablarles ya para terminar, de flexibilidad cognitiva. ¿Qué es flexibilidad cognitiva? Flexibilidad cognitiva es una función ejecutiva clásicamente asignada como una función o una habilidad que nos ayuda a adaptarnos al cambio y a tener la facilidad de cambiar de una tarea a otra sin que haya mayor problema. Ustedes me dirán, pero hay personas que son más flexibles cognitivamente que otras. Efectivamente, hay personas que para cambiar de ciertos objetivos de trabajo a otros objetivos de trabajo de la noche a la mañana se les hace un mundo. Incluso hay hasta cambios de humor y llegan a cuestionar a las jefaturas porque no toleran el cambio. Y flexibilidad cognitiva es una habilidad esencial que necesitamos en este momento, no en el futuro, es ya, y casi que fue impuesta por este COVID-19 a tener que trabajarlo, o sea, es adaptarnos al cambio y tener la facilidad en que si estamos trabajando en una cosa y la jefatura nos pide otra o la gerencia nos pide otra, tener esa facilidad para decir, ok, esto es lo urgente y esto es lo importante, voy a trabajar en lo urgente, me lo están pidiendo ya, asigno esto, trabajo en esto y luego sigo con lo importante. Vean en el reporte del World Economic Forum sobre las habilidades imprescindibles para este 2020 y vea que esta flexibilidad cognitiva está contada para este año como una de las habilidades claves. Claro, este reporte lo emitieron sin saber todo lo que se nos iba a venir encima, pero, perdón, en mi opinión, todas estas habilidades que vemos aquí van a hacer que con la cuarta revolución industrial en la que estamos y los procesos de automatización en los trabajos y todo, la emoción, la intuición, el pensamiento creativo y la flexibilidad cognitiva va a ser en mucho lo que nos diferencie de la inteligencia artificial y de los robots y de todas las cosas que no vienen, ya están, pero que en mucho nos va a beneficiar mantenernos humanos y para mantenernos en nuestros trabajos y poder compartirlos tal vez con la ola de inteligencia artificial que viene, pero eso es lo que va a diferenciar en cuánto cambia un puesto y en cuánto no. Si el colaborador necesita en su puesto intuición, pensamiento creativo, juicio crítico, flexibilidad cognitiva, va a hacer que las cosas se vuelvan a pensar y ver si en lugar de sustituir su puesto de trabajo, más bien se comparte o se modifica un poco su trabajo, pero no se reemplaza, simplemente se modifica. Y señalo por aquí a la derecha un término muy importante que tiene que ver con flexibilidad cognitiva y es change management y es liderar en el cambio. Y es que ahora estamos en eso, en este momento, por lo que está pasando. Y no solo liderar en el cambio, es liderar en el cambio abrupto y liderar en ambientes volátiles y en ambientes de alta incertidumbre. Entonces, ¿cómo no ser cognitivamente flexibles en este momento? Se tiene que ser cognitivamente flexibles. Y si usualmente se tiene, los directores de una corporación son de un esquema o de un patrón muy rígido de pensamiento o tienen un proceso muy rígido para tomar decisiones y el ambiente es volátil, está a una velocidad increíble, necesita
una mentalidad con flexibilidad cognitiva. Y hay un término que está acuñado y que estamos investigando también nosotros sobre el tema, y es flexibilidad corporativa. Es decir, los tiempos volátiles y los tiempos de cambio involucran flexibilidad corporativa, que la corporación pivotee si es necesario, que haga cambios si es necesario, etc. Entonces, si la misma corporación puede maniobrar, tiene que maniobrar los que están capitaneando esa corporación. Entonces, por ahí les dejo también esa cuñita para que ustedes investiguen más del tema de change management, pero sí es imprescindible que conozcan cómo la flexibilidad cognitiva nos ayuda y tiene que ver con la aceptación del cambio y con la adaptación al cambio. Y es que uno aquí en la vida se adapta a la situación o por las buenas o por las malas. Entonces, usualmente es mejor adaptarse por las buenas y decir, ok, acepto las cosas para adelante y con actitud y sigue trabajando y no pasa nada. Bueno, y de manera ya de resumen, lo que quisiera que les quedara a ustedes es, en primer lugar, que impere la calma, tenga calma con lo que está sucediendo. Recuerde informarse, muy importante, para tomar decisiones como familia, como empresa, etcétera. Pero distinga la línea delgada entre informarse y entre alarmarse. En segundo lugar, orden. Y orden en todo sentido. No se puede trabajar en la casa si la casa es un desorden, ¿verdad que no? Ok, entonces orden por ese lado, orden, estructura y rutina en su quehacer laboral, en teletrabajo. Tenga tal vez signos visuales, recordatorios de color, lo que usted usualmente le servía como estrategia para recordar reuniones o para recordar preguntas en una reunión o lo que fuera, téngalo ahí a mano también. En tercer lugar, mídase constantemente, mida cuánto tiempo está perdiendo, mida si se está logueando a teletrabajar cada vez más tarde o cada vez más temprano, no lo sé. Mida en qué se le van sus tiempos de recreo, cómo los está usando, mida qué actividades de ocio está teniendo y sobre todo mida cuánto tiempo también pasa con su familia al final del día o los fines de semana. Aprenda algo. Ya les dije sobre los beneficios y les expliqué sobre los beneficios de aprender algo nuevo. Sea flexible, en último lugar, sea flexible, y no lo pongo de último porque sea menos importante, jamás, todos son igual de importantes, pero sea flexible, es muy importante en este mundo en el que vivimos y con lo volátil de las condiciones, ser flexible. Yo sé que las personas que no son muy flexibles tienen poca tolerancia a la frustración y entonces tienden a enojarse y tienden a andar estresadas, pero este mundo ahora es sinónimo de cambio y de cambio constante, entonces tiene más beneficios para usted si comienza a ser flexible. Aquí les dejo mi correo electrónico por si quieren y tienen alguna pregunta, con mucho gusto me pueden escribir y yo se la respondo a la mayor brevedad. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Nos han llegado varias preguntas de los participantes, quisiera leer un par. La primera de ellas es del señor Felipe Rodríguez del Salvador y nos pregunta, ¿cómo se entrena la flexibilidad cognitiva? Gracias, Felipe, y un saludo. Flexibilidad cognitiva se entrena en la constancia, en la consecución del acto. ¿A qué voy con esto, Felipe? A que es lo mismo y se aplica el mismo principio de ir a los gimnasios y, y trabajar sobre un grupo muscular específico. La clave es en la repetición. Entonces, entre más expuesto esté usted a escenarios a donde la flexibilidad cognitiva sea imperativa o no se pueda negar, tiene que hacerse, más expuesto va a estar usted a eso y entonces más va a crecer esa habilidad suya hasta convertirse en un hábito y ya ve, luego va a ver que cuando tenga cambios abruptos en su trabajo o cambios de objetivos laborales o cambios de jefatura incluso, para usted ya no va a ser un problema porque usted ya ejercitó poco a poco la flexibilidad cognitiva. Y aquí es donde yo insto o motivo a unidades de talento humano, de recursos humanos en las empresas. Ellos tienen la responsabilidad de estar a la vanguardia en la práctica y en el ejercicio casi semanal o quincenal de este tipo de habilidades ejecutivas o de habilidades blandas, para que a ustedes se les haga más fácil, o para que a todos se nos haga más fácil ponerlas en práctica. Entonces,
Qué bonito sería, Felipe, si todos los meses en una corporación hay un taller gratuito de habilidades blandas, en donde se pueda practicar el manejo del tiempo bajo estrés, flexibilidad cognitiva, atención, en modalidad de talleres, etcétera, etcétera. Entonces, mucho del peso de su pregunta debería estar dirigido también hacia las unidades de talento humano, de recursos humanos de las empresas. Listo, por aquí la señora Patricia Vázquez de Costa Rica pregunta, ¿usted recomienda entonces asignar un tiempo para los distractores en lugar de luchar por bloquearlos? Sí, efectivamente, porque la lucha implica gasto de energía. Entonces, mejor asignarle esa energía a lo que usted está trabajando, que probablemente ocupe mucha, y deje de luchar con eso, deje de luchar con ver el capítulo que quiere ver de su serie favorita y más bien asígnele un tiempo y dice, ok, al final del día voy a ver esa serie, voy a ver ese capítulo, al final del día voy a llamar a mi madre, lo que sea, póngalo al final del día o póngalo cuando usted lo vea, lo encuentre como placentero y ya va a ver que ya no tiene esa lucha, que son las 10 de la mañana y usted está en medio de su día laboral, esa lucha mental de, ay, pero qué ganas de ver esa serie, qué ganas de escribir un correo de mi emprendimiento en lugar de esto. Voy a desloguearme un poquito, un momentito y trabajo en mi emprendimiento. Y pueden haber tentaciones muchas, pero si usted deja de luchar contra ellas y más bien las asigna para un tiempo en el que usted pueda dedicarles toda su energía, mucho mejor. Y una de las preguntas que más se repite, aquí tomo la de José Alvarado en Panamá, nos preguntan, ¿cómo pueden hacer las empresas para ser flexibles en estos tiempos? José, muy buena su pregunta. Y en estos tiempos yo esperaría que la mayoría de las empresas tuvieran algún tipo de comité de crisis o de comité de innovación bajo la incertidumbre o nombres hay muchos, pero tienen que pivotear y tienen que replantear tal vez su unidad de recursos humanos, y yo insisto en esto, y más en estos tiempos. Entonces, si ahora va a haber recortes de personal o van a haber reasignaciones de personal, es todavía más imprescindible tener un perfil cognitivo base de los colaboradores, porque ya sé que fulanito no solo me sirve en el puesto para el que está en este momento, sino que como hay tiempos de crisis, fulanito me puede servir en este y en este puesto. Y fulanita tiene estas características cognitivas, me sirve no solo en este puesto, sino en este y este. Entonces, lo que quiero decir es que una organización practica la flexibilidad cuando también se abre al cambio, lo acepta, lo asume y contribuye a la sociedad aceptando ese cambio. ¿Y cómo contribuye? Abriéndose y puede decir la empresa, vamos a tener un open house para que usted de comunidad, para que usted de emprendedor o para que usted de ejecutiva de negocios pueda aprender sus habilidades. Es un proceso, no le voy a decir que va a ser de la noche a la mañana, pero así como hay flexibilidad cognitiva en nosotros las personas, las empresas deberían de tener flexibilidad corporativa, pivoteando cuando sea necesario, replanteándose la estrategia, replanteándose cosas, replanteándose su plan estratégico y nunca acabar ese proceso. Siempre sigue, nada más se modifica un poco y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y nunca dejarlo porque si no se va poniendo como herrumbrado, como decimos nosotros, y ya va a costar más, sino tiene que ser un ejercicio constante, constante, constante. Listo. Listo, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y muchas gracias a las más de 500 personas que han estado conectadas aquí en el webinar. De igual forma, les queremos comentar que nuestro canal de YouTube va a estar colgado este webinar en horas de la tarde y varios más que hemos desarrollado durante este tiempo tan importante. Entonces, muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor. Que tengan un feliz día.